Ryan Hernández o Méndez. Vamos a leer para que avancemos. Capítulo número 9. Nos dice Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Y sobre ella, verso 5, los querubines de gloria que cubrían el santuario o el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar con detalle. Verso 6, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reformación de las cosas. Pero verso 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, verso 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador.
Porque el testamento con la muerte se confirma que no es válido entre tanto que el testador vive. Verso 18, de donde ni aún el primer pacto fue constituido sin sangre. Lugares, y vamos a avanzar un poquito. Gloria a Jesús. En esta ocasión vamos a hablar estar hablando, hermanos, del tema la ofrenda de Cristo superior a la ofrenda del antiguo pacto. Lo vamos a resumir: la ofrenda de Cristo superior a la antigua. Para comprender siempre lo que vamos enseñando y que se nos vaya grabando, quedando impregnado en nuestro corazón las enseñanzas, siempre es necesario el tener el cuidado de ir haciendo empalmes de los estudios pasados con los que siguen en la línea de continuación. Debemos de hacerlo por el hecho de que, pues, lo que necesitamos es que se nos queden las clases, ¿verdad? Porque una enseñanza que la podamos asimilar es mucho más provechosa que corramos, ¿verdad?, con los estudios de la Biblia que llevamos a cabo y que no se nos quede mucho. Así que en esa idea siempre es necesario que podamos hablar un poquito de lo que es el tema central de esta carta. Y téngame paciencia un momentito para que podamos posteriormente desarrollar estos versículos que hemos leído. Por ejemplo, esto sirve para los que recién están entrando, que nunca han estado con nosotros en estos estudios, y sirve el que repasemos un poco lo pasado también a los que continuamente estamos pendientes de estas enseñanzas. Así que a todos nos sirve. Por ejemplo, los hebreos se han desanimado de seguir en el camino de Cristo. Ese sería, pues, el punto o el trasfondo de esta carta. Se han desanimado en seguir por el camino de la fe, porque por supuesto el camino de la fe o el camino de Cristo o el evangelio de Cristo siempre, hermanos, es un camino costoso. Ya el Señor mismo lo dijo, que era estrecho el camino que lleva a la vida eterna. Y cuando se habla de estrechez, obviamente se está refiriendo a que es un camino dificultoso. Hay que lidiar con todas las acechanzas del diablo, del mundo, de la carne. Hay que lidiar con todas las oposiciones que estarán siempre en el camino que va hacia esa eternidad. Entonces, por eso siempre no es fácil. Y en el caso de los hebreos, ellos al tener algunas dificultades, hemos venido diciendo desde que empezamos esta carta, que una de las dificultades que ellos se enfrentan ya en el camino de la fe es que probablemente están siendo perseguidos, están siempre, por otro lado, hemos dicho que eso permitía que ellos pudieran el volver a pensar una vez más de donde habían salido. Ellos habían salido de lo que era la estructura religiosa del judaísmo,
Y claro que hemos comentado en algunas veces que no era fácil salir del judaísmo, porque esa era la religión de siglos, de muchos años que los judíos habían practicado, y era prácticamente eso, esas ceremonias y todas esas cosas y esos rituales los tenían bien empeñados en sus mentes sobre todo, y no tanto en el corazón, o en su corazón y no tanto en el espíritu. En ese sentido, decíamos que desde que se empieza la carta, el escritor está trabajando. Claro que esto es el propósito de Dios, de darle una atención a este grupo de creyentes hebreos que tienen esa dificultad, esa ambigüedad espiritual. Y en el asunto de ellos en particular, al ver que no era muy fácil el caminar en la fe, ellos vuelven mentalmente, o diríamos los creyentes profesantes de este entonces, que profesantes siempre viene siendo aquel grupo de personas que están dentro de un movimiento espiritual, pero que no han sido convertidos. Están en las iglesias, pero nunca han sido convertidos. Y eso se pueden conocer por sus frutos, por su dedicación, a qué le dan ellos valor o importancia. Entonces todo ese grupo que está, por supuesto, estuvo desde el principio. En este caso de este grupo de hebreos creyentes, había hebreos creyentes, pero profesantes también. Y este grupo de profesantes que en verdad estaban caminando, como estoy diciendo en el caso, para poner el ejemplo de la iglesia del Señor contemporánea, hay personas que caminan un tiempo, pues después ya caen en el pecado o vuelven otra vez y dejan abandonado todo aquello. Y eso no es otra cosa sino que eran creyentes profesantes, que no, y la definición de profesantes es que no han tenido un encuentro con Cristo. Y en ese caso siempre, en el caso de los hebreos, pues ellos vuelven una vez más a llenar sus corazones y sobre todo los profesantes, porque acá a estas alturas ya se ha como definido el grupo verdadero de los creyentes hebreos. Pero este grupo de profesantes, ellos avispan una vez más a lo que son los rudimentos de la ley. Por ejemplo, los judíos en sí, ellos tenían siempre el alto concepto de los ángeles. Y ustedes pueden ver que desde que empezamos la carta, el escritor empieza a debatir esa postura o esa idea de anclarse en lo que sería la angelología. Para ellos era una cosa muy elevada, los ángeles. Pero aquí vamos a ir viendo cómo el escritor, por supuesto, inspirado por el Señor, el Espíritu Santo, va a ir rebatiendo cada uno de estas tendencias una vez más en sus corazones, para ir mostrándole que la verdad de todo es Cristo, en quien ellos han empezado a creer y han empezado a caminar. Por ejemplo, el escritor desde el inicio, voy a hacer un pequeño repaso de esto para que encronicemos una vez más. Por ejemplo, les habló de los ángeles y les dijo que los ángeles eran ministradores. Para ellos los ángeles
tenían una gran connotación muy elevada, que no podían verlo ellos como servidores. Pero usted puede ver desde el principio que los argumentos del escritor acá es desvanecer esos argumentos y desvanecerlos con la misma palabra. Porque el escritor está agarrando la misma palabra del Antiguo Testamento, y vaya que, por ejemplo, esta carta tiene se retoman muchos pasajes, cantidad de pasajes de la Septuaginta, la traducción que en verdad dejaba una claridad más cómoda para los estudiantes hebreos. Y es ahí donde este escritor toma casi, usted va a ver puño de referencias del antiguo, de las escrituras del antiguo pacto, para irle mostrando. Les dice que los ángeles son servidores. Para que avancemos, dejemos los ángeles, ya lo estudiamos ya. Les ha dicho que Abraham, pues Cristo era superior a Abraham, porque prácticamente para ellos Abraham, imagínense lo que para los judíos esto significaba, lo que era Abraham. Acuérdese allá en Lucas cuando el rico cae en el Hades, dice Padre Abraham. Para ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. El Señor les recriminó esa actitud de legalismo, cuando les dijo que si ellos fueran hijos de Abraham, ellos se jactaban de eso. Deberían de hacer las obras que hizo Abraham o vivir como vivió Abraham. Y el Señor los encuadró y le dijo que más bien el padre de ellos era el diablo, por el hecho de que las obras que ellos hacían eran las obras del diablo, porque el diablo es el que vino a matar, a robar, a destruir. Y el escritor en esta carta ya rebatió también esto. Posteriormente ha puesto también a Moisés, que para ellos lo que Moisés escribió, que obviamente pues es la palabra que Dios les dio para que Moisés escribiera en el Sinaí, y que fuera la palabra, esa escritura, la que regulara la vida de los israelitas. El escritor les ha dicho que la ley pues nada más era una ley que les determinaba de qué manera ellos o les señalaba cuando ellos hacían el pecado y cuando o lo que tenían que hacer por causa del pecado o para cubrirse de esos pecados que cometían en el desarrollo de su vida cotidiana. Ahora, como el apóstol Pablo, ya cuando él ya ha tenido su encuentro en Cristo, ustedes pueden ver cómo el apóstol hace un paneo de lo que sería en verdad la ley. La ley, dice Pablo, solo fue un ayo, es decir, solo fue un tutor, solo fue un maestro que le enseñó al niño a dar los primeros pasos mientras venía lo perfecto. Eso ya lo rebatió el escritor. También ya se les hizo ver que la ley, pues tampoco la ley apuntaba a salvación. La ley nunca es un mandamiento dado por Dios, no para salvación, sino que para mostrar al israelita, cabe aclarar, porque esos asuntos eran tratos de Dios e Israel y no con los gentiles, para mostrarles a los israelitas sus conductas. Esta enseñanza, esta ley o este pacto
no lo tenían ninguna otras naciones. Acuérdense que las naciones que los rodeaban a ellos eran naciones paganas, de lo pagano a lo más pagano. Ellos, como no tenían ley, como no tenían ningún manual que los guiara éticamente, moralmente, eran actitudes demoníacas, porque sacrificaban a sus niños, a los Moloch, a los ídolos, a las doncellas, le hacían culto al diablo, a las estrellas, a las piedras, y todo eso era porque no tenían ley. Pero a los judíos el Señor les hace ver a quién ellos deben de adorar, a quién ellos deben de servir, y sucesivamente les muestra, les hace ver que nada tiene que ver ellos con brujos, que nada tiene que ver ellos con las tinieblas, que el pecado tiene consecuencias de muerte. Y ese era el pacto de la ley de Moisés, que se le llamaba el pacto de muerte, porque si fallaba una persona en un detalle, el pacto de muerte, por eso se llamaba así, lo mataba. Así que no había forma de evadir eso. Y además, cuando el escritor ha ido avanzando, rebatiendo y poniendo sus argumentos por qué es mejor Cristo que todas estas cosas, el caso del sacerdocio, el escritor ha mostrado la línea sacerdotal de Aarón con respecto a la línea sacerdotal del orden de Melquisedec, el que no tiene principio de día ni fin de día, y que lo muestra el escritor como alguien que, y allá en el Salmo decíamos y leíamos que el Señor mismo le dijo que tú eres sacerdote, Salmo 104, según el orden de Melquisedec. Todavía, hermanos, en los Salmos ya estaba esto, ya estipulado. Dios lo había elegido como el sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, ahí era superior también el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el de Cristo, en comparación con el de Aarón. Los arónicos eran sacerdotes que se morían, sacerdotes que se envejecían, sacerdotes que hacían una función. Y por ejemplo, en el caso del pacto, que es lo que estudiamos el martes pasado, les hace ver que el nuevo pacto también es superior al pacto antiguo, que es el pacto que los israelitas no pudieron cumplir. ¿Por qué no pudieron cumplir? Porque el pacto antiguo es un pacto que, o más bien era una ley del pacto que era a la parte exterior de la persona y no al interior. Era externo, era un asunto, era una ley que trabajaba lo externo y no lo interno. Esa es la razón por la cual, en este caso, los israelitas no podían cumplir el pacto, no podían cumplir la ley. Nadie, oiga bien esto, y usted lo puede revisar en su Biblia, nadie, jamás nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley, nadie. Porque si usted no cumplía los dictámenes de la ley, usted lo mataba la ley, lo mataba el ministerio de la ley, el ministerio de la letra. ¿Por qué lo mataba? Porque esa era la función del tutor, matar al alumno que no hacía caso. Esa era la función de el maestro de kinder, que en este caso era la ley, enseñando a sus alumnos, que en este caso eran los israelitas. Entonces ellos no podían. Y decíamos que es como contradictorio, lo digo con toda claridad, que es contradictorio el que personas como nosotros, gentiles,
estemos queriendo agradar a Dios o buscar el favor de Dios, y más que eso, la salvación de nuestras almas por medio de aspectos de la ley mosaica. El seguir una línea de esos es realmente incorrecto, porque si aún si la ley hubiera sido para salvar, ¿verdad? Si la ley hubiera sido para salvar, dice este mismo libro, estamos viéndolo, que entonces dice, en vano entonces vino Cristo, si la ley podía salvar. Si la ley si hubiese alguien que hubiese cumplido todos la rigurosidad de la ley, de todo modo no se podía salvar, porque la ley no había sido establecida para salvar. Vuelvo a recalcar, y eso es bueno que cada uno de nosotros se nos vaya quedando. No, entonces el único que cumplió la ley, ya lo hemos dicho, fue Cristo. ¿Y por qué cumplió Cristo la ley? Bueno, no es porque era Dios, sino porque, hermanos, ya en el caso de Cristo, Él dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Es el único que la vino a cumplir, pero obviamente no para salvarse, porque Él es Dios y no podía luchar para cumplir la ley, para salvarse, porque Él era Dios. Ahora, ¿cómo es que Él dice, vine a cumplir la ley? ¿Cómo es que lo logra? En el Espíritu. Acuérdese que por eso es que Pablo dice, la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Y cuando se dice la letra mata, muchas veces lo tomamos, y tiene algún sentido, hermanos, de todas aquellas personas que se llenan de tanto conocimiento, y que no está mal el conocimiento, pero que se llenan tanto de conocimiento porque casi que la mayoría de las grandes congregaciones que en una ocasión empezaron al principio, empezaron en el Espíritu, empezaron bien, empezaron dentro de las doctrinas de la palabra de la Biblia, luego se extraviaron por otros caminos, dado el enorme bagaje de conocimiento que ellos fueron acumulando y han ido acumulando. Y en ese sentido, ¿y por qué? Porque por lo general, hermanos, como que la tendencia del hombre siempre es sobresalir. Que miren cómo sé, que miren cómo descifro las cosas, mire mi teología, y mire la mejor teología, la que yo enseño, y yo tengo que extraer mi propia teología para mostrar. Siempre hay un ego, y en esa idea las personas se quedan en la letra y no en el espíritu, ¿verdad? Muy pocas veces podemos ver en estos tiempos pastores o personas, ministros, que lleven un equilibrio del conocimiento y el espíritu. Muy poco se da eso, porque por lo general siempre hay la tendencia del protagonismo, y todos los que se han extraviado de la sana doctrina es porque se han llenado, han interpretado a la manera de ellos la palabra. Por ejemplo, le voy a decir algo. Usted ve, por ejemplo, lo que los modernos predicadores, profetas, y llámele usted de lo que quiera, ¿verdad? Apóstoles, usted ve que ya la Biblia ya no tiene relevancia para ellos. Ellos viven haciendo decretos. Decreto en el nombre, decreto, yo decreto bendición sobre ti. Yo decreto sanidad sobre ti. Y hablan de una nueva revelación. El Señor me dio esta revelación, dice el profeta falso de los muchos que hay en este tiempo. Y dice, así que esta es fresca, esta revelación.
no hay revelaciones nuevas en la palabra. Es decir, en el ámbito de lo que es la gracia, toda la revelación está en este compendio. Todo lo aquí es donde nosotros tenemos no una nueva revelación. Por eso es que nosotros debemos de orar: Señor, ilumínanos de qué manera nosotros podemos redescubrir las verdades bíblicas en tu palabra. No es que yo venga aquí a decirles: mire, hermanito, fíjese que yo en la anoche tuve una gran revelación, y esa es la predicación que yo les voy a dar. Ahí estamos cerrados, y lastimosamente la gente eso es lo que quiere. La gente quiere, hermanos, que se les esté dando asuntos. No, Pablo dijo: no me canso de predicarles el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje lo podemos predicar 1,000,000 de veces, el mismo mensaje de un texto, y siempre tiene vida y siempre hace mover el corazón de las personas, porque es espíritu y no letra muerta. Así que en ese sentido, hermanos, es que usted ve todo la moda de ahora. Todos los tales profetas, los tales apóstoles. Yo no digo que no hayan apóstoles, pero los apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son los verdaderos apóstoles? El Señor le dijo a una de las iglesias: te felicito, a la de Éfeso, porque conoces a los falsos. Hay falsos, ¿verdad? Por eso es que Juan dice: hijitos, probad a los espíritus. ¿A qué se refiere Juan? Usted diría, bueno, y dice a los espíritus. ¿A qué se refiere Juan? A los falsos predicadores, a esos que todos los días tienen nuevas revelaciones, y eso es lo que predican. Lo que tenemos que hacer, aquí está todo, así que no hay que inventar nada. Y ese es el problema de los hebreos, o de lo que eran el pueblo judío, que esta ley era externa y no interna, y por eso ellos no la podían cumplir, porque Pablo lo dice en el capítulo 7 de Romanos. Dice: hay un conflicto en mí, ya se lo decíamos, que hago lo que no quiero hacer. Eso es lo que hago, lo que no quiero hacer. Pero es que hay una ley, y dice que cuando vino el mandamiento lo mató. ¿Por qué lo mató? Es como una contradicción. No hay ninguna contradicción. El mandamiento lo mató porque el mandamiento le decía: adulterar es malo. Y antes del mandamiento la gente adulteraba en Israel y no sabían que eso era malo. Y al igual que los paganos vecinos de los países que le rodeaban. Pero Pablo dice que cuando viene el mandamiento, viene el tutor, viene el maestro, le dice: esa mentira te mata. Entonces el mandamiento me mató, dice, pero bendita la gracia. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo, dice el mismo. Es maravilloso, hermano, estudiar la palabra de Dios. Entonces, en este caso, siguiendo el hilo, el escritor ha debatido también a los desertores, a los profesantes. Acuérdese que es un asunto tremendo esto de la vida espiritual. No es para calenturosos o para que yo me meta y que yo con mi teología, con mi sabiduría, yo voy a subsistir. Aquí, si no nos agarra la gracia, hermanos, no aguantamos pero ni el primer rau. Aquí la gloria sea para Dios. Si usted tiene 1 año de estar en la gracia y todavía no le ha agarrado la chiripiolca, es porque Dios te está sosteniendo. No es porque orás bastante. La oración hay que hacerla, no es porque ayunar. No, yo no digo que eso no coadyuve, pero sea a Él la gloria. El Espíritu Santo nos ayuda con gemidos indecibles. ¿Cómo debemos de pedir? Él es el paracleto, es el que anda con la iglesia, con cada uno de los que pertenecemos a la iglesia. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Mentirosos esos que dicen que se salvan, hermanos, a título personal. Eso es realmente fuera de la palabra del Señor. El Señor, hermanos, el Señor lo deja claro en
en el trasfondo de muchas doctrinas. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y los he puesto, dice, para que vivan comiendo y bebiendo, y para que vivan para hacer dinero en este mundo. Los he puesto para que lleven fruto más bien. El escritor está trabajando en esto. Y les ha hecho ver, hermanos, últimamente que estudiábamos ese pacto, el nuevo pacto. Entonces, el antiguo pacto, sus ceremonias eran figuras, les ha dicho en el trasfondo el escritor, eran figuras, esos sacrificios. Abraham, Moisés eran servidores que Dios los toma para que sean los que vayan guiando hacia el momento perfecto, de acuerdo a sus vidas, que llegaría, que en este caso era Cristo, lo perfecto. Esos sacrificios, esos animalitos y todo esto eran figuras, el nuevo pacto. Por eso es que dice, ya últimamente decíamos, que el escritor le dice que el Señor en el nuevo pacto, como decía Jeremías 31:31, por lo cual en este nuevo pacto haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré, verso 10 del capítulo 8 de Hebreos, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré para ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Es diferente al antiguo pacto. El antiguo pacto, primeramente, había que andar la ley en la mano. Había que ver cuántas cuadras, cuántos codos o cuánto medía un día de reposo. Un día de reposo tenía como un radio, por lo menos un medio kilómetro, que era lo más que podían caminar en el día de reposo. De ahí, si caminaban un metro más, lo mataba la ley, lo mataba. Ahora, esa ley, le dice el Señor en el nuevo pacto, que es lo que hizo el Señor allá en la cena de la Pascua. Hoy les doy un nuevo pacto en mi sangre. Ese nuevo pacto Él lo impregna en el corazón de las personas. ¿En qué sentido, decíamos el martes pasado, en qué sentido lo impregna en el corazón de las personas? Porque como ya no es un trato externo, sino interno. Cuando, por ejemplo, la persona recibe a Cristo o Cristo lo recibe como su hijo, que sería lo más correcto, hermano, porque no somos nosotros los que buscamos a Dios. Eso es mentira. Quien nos busca es Dios y nos busca para salvarnos. Eso estamos estudiando en la guía con respecto a Pablo. Pablo andaba buscando a ver a quién mataba de los que hablaban de Cristo, pero Cristo lo buscó para quitarle la venda y salvarlo y hacerlo útil para su gloria. Así que el que quiera más ahorita, pues ahí tiene bastante, ¿verdad? Así que eso que dicen que el hombre busca a Dios, jamás, eso no pega con la Biblia. El hombre lo que busca es el pecado, le encanta el pecado. El hombre no busca a Dios. Nosotros ahora buscamos a Dios porque ya la ley está ya no en la letra muerta, en la letra de la parte externa. Ahora está internamente. Es tal, dice la Biblia, dice Pablo a los Corintios, que nosotros nos convertimos en el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora nosotros, por eso es que el Señor quebró o botó y deshizo el templo para que ya no haya nada del templo de Jerusalén. Esto era para los judíos y hermanos, instaló
el templo en el corazón de su iglesia, de sus seguidores. Y ahí metió su ley. Su ley. ¿Y en qué sentido metió su ley? Porque desde el momento que el creyente reconoce o es reconocido por el Señor, hermanos, de inmediato cae el Espíritu Santo, es decir, el sello del Espíritu Santo. El sello es una cosa y la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Hay que aclarar estos detalles. Por ejemplo, Efesios habla, capítulo número 1, no sé si verso 17, ahí lo busca usted, pero creo que verso 7, ahí dice que del momento que creíste, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Desde ese momento, ¿qué quiere decir sello? Es un fierro, le pertenecemos al Señor. Y el Espíritu Santo toma control de cada uno del creyente. Y como el Espíritu Santo lleva la santa ley, la ley de la gracia, la ley del amor, no la ley del garrote, no la ley de la espada, no la ley, hermanos, de piedra, sino la ley de la gracia, la ley del amor. Alabado y bendecido sea el nombre del Dios de la gloria. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Y yo decía, a manera de ejemplo, que cuando ya desde ese momento ya nosotros está el Paracleto. No los dejaré solo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo. Él los guiará. Ajá, ahí está. Él los guiará. ¿A dónde? A la feria, a montarse allá en la ruleta rusa. Él los guiará. ¿A dónde? Allá a la política. Él los guiará. ¿A dónde? Allá al materialismo. Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Eso significa que ya tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Y cuando un cristiano va a pecar, le duele. Cuando está siendo tentado, inmediatamente el Espíritu Santo y la conciencia están trabajando. Y por eso es que no cae el creyente. Pero yo veo varios caídos, hermano. Uno puede ser que nunca han sido creyentes, han sido profesantes. Y otro caso es ese creyente flojo, ese creyente dormilón, ese creyente irresponsable. Porque lo que a nosotros como creyentes nos corresponde, no lo va a hacer Dios. A mí, por eso al hombre le dio responsabilidades. Dios creó al hombre, pero al hombre le dio responsabilidades. Las responsabilidades mías no las va a desarrollar Dios, tengo que desarrollarlas yo. Y en ese sentido es que vamos a venir nosotros, hermanos, y vamos a, ¿qué digo? Y vamos a buscar a Dios, no para salvarnos, sino para ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Acaso no dice la palabra del Señor? No contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Y quién es el que lo contrista? Todos de alguna manera le fallamos al Señor, pero hay unos más groseros que otros que contristan. El Espíritu Santo es como el tipo de una paloma. Es tan sensible, es tan, hermanos, tan santo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los símbolos del Espíritu Santo es el agua. Los símbolos del Espíritu Santo es lo que sería la luz. Los símbolos del Espíritu Santo, nosotros los vamos a ver en los 7 símbolos. No tengo tiempo, pero los 7, pero es tan delicado que cuando usted o yo estamos hablando malcriadezas, cuando usted y yo estamos viendo lo que no debemos de ver, el Espíritu Santo se queda adentro contristado. Y no es que nosotros seamos ignorantes a aquello que sabemos que no es lo correcto. Sentimos el dolor de aquello, y por eso es que, hermanos, necesitamos nosotros pues hacer la parte que nos corresponde. Y ahí es como decíamos acá, y en el versículo número 12 dice: yo seré propicio
en el versículo 12 del 8, yo seré propicio a sus injusticias. Hebreos, díganme si la ley era propicio a sus injusticias. Es todo lo contrario. Dígame si era propicio la ley a sus injusticias. Pero aparte de esto, y nunca me acordaré de sus pecados, dice al final del 12, y nunca me acordaré de sus pecados. Ay, hebreos, díganle, pregúntenle a la ley si se acuerda de sus pecados. Nunca, la gracia, porque ya es gracia, ya es el nuevo pacto. Nunca me acordaré de sus pecados. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el nuevo pacto en Cristo. Eso es lo que hace. Nunca me acordaré más de su pecado. Por eso decíamos que en la gracia Él nos perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Ahora, ¿y qué hacemos con todos? Decíamos, los que seguimos pecando, porque pecamos con los ojos, pecamos con los oídos, pecamos. Somos, hermanos, tenemos sueños eróticos, tenemos tantas cosas que tenemos ambiciones, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por eso es que orad sin cesar. El creyente no debe de vivir orando solo cuando se le quema la casa, cuando viene el chichinguya, cuando viene, hermanos, la pandemia del coronavirus. El creyente con coronavirus y sin coronavirus vive conectado con Dios, porque él, hermano, no solo es protegido por Dios, sino que es sensibilizado para no pecar. Así que ay, digan conmigo los cristianos acomodaditos. Encuevados los tiene este coronavirus, ya ni a las reuniones van a hacerlas porque tienen miedo. Y esos coros que cantamos, pues, cuando allá se pase y cuando la lista va a ser arriba y no aquí abajo. Y entonces, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde están esos cantos? La gente no se quiere morir. Y si usted me pregunta a mí, dime que no, yo no quiero todavía morirme. ¿Y por qué? Porque Pablo dijo, ¿qué es lo que dijo Pablo? Yo quisiera irme, dijo, pero por causa de ustedes, le dijo a los filipenses, prefiero quedarme unos días, porque todavía hay que empujar a los flojos a que sigan adelante. Aleluya. Pero es mucho mejor allá que aquí. Pero ahí están los hermanos, muchos no hacen nada. Uy, me voy a morir. Si ya está establecido, hermanito lindo. Y si no, pero es que usted entonces no le tiene miedo a la muerte. Ahí yo estaba oyendo un canto ahora. No le temo a la muerte porque Dios me va a cuidar. Sí, Dios nos va a cuidar. Pero yo decía, esta hermana que canta esto, le hubiera puesto, no le temo a la muerte porque Dios ya me libró. Ella dice, no le temo a la muerte porque Dios me va a librar. Pero yo dije, le hubiera puesto mejor, ya Dios me libró de la muerte. O sea que el punto siempre es quedarnos aquí. Aquí te vamos a hacer, Señor, una enramada aquí a Elías y a Moisés y a ti, Señor. No, le dijo el Señor, aquí no se trata de enramada, Señor. Le dijo, aquí se trata de que bajemos. Y allá estábamos endemoniados abajo. Aleluya. Así que ahí está. Este nuevo pacto, no solo, hermanos, ahora, con lo cual, bueno, esto solo fue la introducción. Yo creo que es muy provechoso para todos. Por ejemplo, en este caso les ha mostrado todo este detalle con respecto, pero ahora lo vamos a, por ejemplo, a dejar iniciado lo que es este capítulo número 9. Entonces viene el escritor en el 9, primeramente acá, en este capítulo 9, verso 1, les habla con respecto, por ejemplo, a lo que es el asunto del templo, del tabernáculo, porque lo que va a rebatir en este caso, por eso decíamos, a manera de tema, la ofrenda de Cristo es superior
a la del antiguo pacto. Ese es el tema. Entonces, ese es el tema a seguir en el capítulo número 9. Pero antes de llegar a descifrar esta ofrenda, imagínense, ahora ya habló que Moisés es servidor y no hay que ponerle los ojos a Moisés. Ya habló que el sacerdocio era transitorio. Ya habló que el antiguo pacto era transitorio. Ya les habló que el nuevo pacto es el eterno. Ahora les va a hablar, y el contraste es entre las ofrendas del antiguo pacto con las ofrendas del nuevo pacto. Y para entrar a eso, primero el escritor les hace un dibujo, un panorama de lo que es el templo, primeramente, y ahí voy. Ahora bien, me gustaría, hermanos, para que me van a dar unos 10 minutos más, voy a tratar la manera de verlo porque aquí está muy claro, acá donde lo tenemos, está muy claro, vamos a ver, pero vamos a aclararlo un poquito más. Hebreos, vamos a aclararlo un poquito más en una nueva versiones, ¿verdad? En versiones. Por ejemplo, en la versión, vamos a ver, en la versión traducción en lengua actual, usemos esta, por ejemplo, dice, en primer lugar, el primer pacto, Dios, verso 9, ¿sí? Ahora bien, en el primer pacto, dice la Reina Valera, esta versión de la lengua actual dice, en el primer pacto Dios nos dio reglas para que supiésemos cómo adorarlo, lo que estaba diciendo hace un momento, que el nuevo pacto eran reglas, cómo hacer las adoraciones. Estas reglas eran para el culto aquí en la tierra, vaya, en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. Dije que el escritor les va a hacer un panorama primeramente del tabernáculo y después le va a hablar de las ofrendas en el tabernáculo. Dice para ese culto se construyó de la siguiente manera. En su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero. Ahí están todas las cosas que había en ese tabernáculo. Obviamente está hablando de aquel tabernáculo de allá del desierto y que posteriormente pues se llevó a cabo lo que era el templo, pero aquí está, el templo tenía esas mismas características. Detrás de las características, detrás de la segunda cortina, dice, estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde dice, verso 4, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso, y también el cofre del pacto, que estaba totalmente recubierto de oro. Estas cosas estos utensilios estaban ahí en el lugar santísimo ya. En el cofre había una jarra de oro que contenía, dice, maná, y el bastón de Aarón que había vuelto a florecer, y las tablas con los 10 mandamientos. Este cajoncito de oro estaba dentro del lugar santísimo, ¿verdad? Estaba la vara de Aarón, estaba una porción del maná y estaba, la vara de Aarón envuelto y que volvió a florecer, dice, las tablas del mandamiento, ahí estaban guardaditas. Encima del cofre se pusieron, dice, las estatuas de los seres alados, los cuales cubrían con sus alas. Todas estas eran figuras. De ahí se agarran algunos, dicen, no, sí, que los ídolos allí también estaban en el tabernáculo, pero es que transversan las ideas, hermano. El problema para perderse en la Biblia es no usar el contexto, el texto y el contexto, ¿verdad? En este caso estaban estas imágenes, dice, encima del cofre se pusieron las estatuas de dos seres alados, los cuales cubrían con las alas
la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Era una representación, pero de momento no hace falta entrar en detalles, dice el escritor. Veamos el versículo número 6 en la Reina Valera. El versículo número 6 dice, así después, estas cosas, dice, así después, estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sumos sacerdotes. Está hablando, describiendo el tabernáculo continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahí entraban los sacerdotes. Dice, fíjese bien, así lo leo de nuevo, verso 6. Y así dispuesta estas cosas, dice, en la primera parte del tabernáculo. Acuérdese que el templo tenía tres: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En esta primera parte del tabernáculo entraba el sacerdote continuamente para cumplir sus oficios del culto, que era ofrenda. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez por el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dice el verso 7. Del 7 hasta el 10, esto es importante, dando el Espíritu a entender, fíjese bien, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Mientras el tabernáculo en la tierra estuviera en pie, y mientras no pudieran entrar, excepto solo el sumo sacerdote, al lugar santísimo, eso indicaba que todavía no había camino para el cielo. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica esos cultos. Verso 9. Aquí está diciendo que todo ese mover en el tabernáculo de los sacerdotes, primero, no había acceso al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote una vez por el año. Pero antes había que él purificarse porque era pecador. Pero este verso 9 dice, por lo cual era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practicaba tales asuntos o tales sacrificios. No podían cambiar esa conciencia porque la ley o todos estos asuntos, primero la ley era externa y todos estos asuntos eran figuras. Qué difícil. Esto no lo veo tan difícil entenderlo. Eran figuras porque la misma palabra está diciendo. Y como eran figuras, no podían reformar, no podían cambiar el hombre internamente. Aun cuando ellos constantemente traían sus ofrendas, sus sacrificios, para que el sacerdote le pusiera la mano en la cabeza al animalito que iban a sacrificar, y que ya el sacerdote pues los dejaba ya como de alguna manera que les había expuesto su necesidad pecaminosa ante Dios, pero tenían que venir la siguiente vez y seguían viniendo la otra vez. Y ya dice verso 10, ya que consiste solo de comidas, así que este asunto solo eran comidas, porque todo ese animalal que mataban, hermanos, ahí sí que había carne para comer. Todos eran asuntos de comidas. Y estos sacerdotes, yo me imagino, bueno, que en ese tiempo como que no, la gente no se engordaba, ¿verdad, hermano? Pero estos sacerdotes en este tiempo vivían comiendo longina seguido. Lonja, ¿verdad? Entonces, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la reforma o de reformar las cosas, todo era un asunto figurativo, simbólico. Ahora,
vamos a ver. Pero estando ya presente Cristo, por ahí vamos, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, señores. Primero les describió el tabernáculo de la tierra, las cosas que habían en cada área. En el lugar santísimo estaba la vara de Aarón, que floreció, estaba el maná, estaban las tablas de la ley y estaba esa cajita de oro. Pero eso era lo que estaba en el lugar santísimo. Pero como decíamos, vamos a ver, íbamos en el versículo número ¿qué? Decíamos, versículo número 11. Pero estando ya presente, les dice a quienes, vamos a ver si ustedes me llevan el hilo. Porque si usted no lleva el hilo del mensaje, usted no aprende nada, papá. ¿Cuál es el hilo de todo esto? El hilo conductal es los que quieren irse a la ley, quieren irse a la figura, dejando la realidad. Solo eso. Quieren irse a los símbolos, dejando lo correcto, lo cumplido. Quieren irse a los sacerdocios que se mueren y dejar al sacerdocio eterno. Ese es el hilo. Ese es si usted no lleva el hilo, entonces usted no aprende nada. Y eso es lo que vemos acá. Dice, como decir, esto es, les estoy mostrando el tabernáculo de la tierra, sus sacerdotes, sus sacrificios que hacían, que eran animalitos, pero les voy a mostrar ahora el tabernáculo de arriba, sus sacerdotes y sus ofrendas. Les está diciendo, tal vez así dejan de estar pensando en lo mismo del pasado, para que se entienda. Tal vez así, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Aquí ya no son figuras, señores desertores, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, no era de esta creación. El tabernáculo de allá arriba no es hecho de aquí, no es hecho, aquí no fue confeccionado aquí, pero el otro sí. Y no por sangre de machos cabríos, señores, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que las ofrendas que presentaban los sacerdotes arónicos eran ofrendas de animales, eran ofrendas que eran sangre de animales. Pero en cuanto al sacerdocio que ustedes quieren dejar, ¿verdad? O que quieren dejar los profesantes, así que todo, vamos a ver el versículo número, no entrando, verso 12, y no por sangre de machos cabríos, porque esa era una de sacrificios por siglos, hermano. Por siglos. Acuérdense que allá, por lo menos todavía no existía el templo allá en Silo, cuando estaba Elí, ahí llegaban los sacrificios y ahí vivían unas tecinas, le llaman a esas mujeres que arreglaban esas carnes después de hacer los sacrificios, y los hijos de Elí agarraban las espaldillas que no les correspondían a ellos y por comida no perecían. Por eso es que dice en los versículos anteriores que decían, porque esos asuntos eran comida y bebida. ¿Ya? Todo, pero en este caso el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre.
no cada año, señores. Para siempre en el lugar santísimo. Cuando yo lo he dicho, voy finalizando ya, porque vamos a dejar esto pendiente, porque esto está riquísimo. Este es un gran pastel. Oiga, hermanos, ¿se acuerdan cuando el Señor expiró? Dijo, consumado es. ¡Fua! Se abrió, se rompió el velo del templo, a donde estaba el arca, la ley, tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón. Se rompió de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? ¿Qué significaba eso? Que desde ese momento el sumo y gran sumo sacerdote, que es Cristo, no entró ahí, no entró a ese tabernáculo de ahí hecho de hombre, de la tierra. Él entró allá arriba, ya lo leíamos anteriormente. Él entró como un ancla al lugar santísimo, allá arriba. Él entró allá. ¿Por qué no entró él aquí al tabernáculo, aún siendo él ya el mismo sacerdote que se había designado desde antes? Porque él, en primer lugar, no era de la tribu de los sacerdotes. Él era de la tribu de Judá. Y tenía que terminar la ley en el sentido, pues, que ese pacto ya no es que usted no va a leer la Biblia o que usted... Todo, la Biblia es un conjunto, aun cuando ese pacto se cumplió, pero usted no puede relegar el Antiguo Testamento porque ahí está la matriz de todo lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces no podemos desechar ni una tilde de toda la Biblia. ¿Ya? Porque usted pueda que tenga esa tendencia, bueno, entonces ya el Nuevo Testamento ya no sirve. De ahí se salen todas las doctrinas. Por lo menos del libro del Génesis, de ahí se saca la mayoría de doctrinas. Y se implementan en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Pero allá el Señor no entró cuando venía al templo a la fiesta, no entró porque él no era de esa tribu. Ese pacto tenía que terminar y el nuevo sacerdocio era de la tribu de Judá. O sea, todo era sustituido por algo nuevo, por algo mejor. Vamos a ver, termino leyendo el 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué diferencia, va? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya nada de que vuelvan otra vez. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, dice el verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, es decir, la ofrenda de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Fíjense bien, limpiará nuestra conciencia. La otra, ya dijimos que no puede cambiar la conciencia, pero acá limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Todo es una cosa diferente. Y yo finalizo diciendo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Tenía que morir el testador para que se pueda dar la herencia. Eso es normal. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cristo tenía que morir. Si no moría, no era válida. No podía entronizar el nuevo pacto. No podía entronizar el nuevo sacerdocio. Pero finalizo diciendo, hermanos,
lo siguiente. El argumento del escritor acá es desde el versículo número 9 hasta el 14, la ofrenda. La ofrenda totalmente diferente. Aquellos machos cabríos, todo era diferente, desde el tabernáculo, desde el nuevo pacto, el tabernáculo, el sacerdocio y las ofrendas de los sacerdocios. Diferente. Este es el capítulo número 9. El tema es ese. Las ofrendas de Cristo son superiores a las ofrendas del pasado. ¿Por qué? Porque Él mismo se ofrendó. Él mismo. Él entró de una sola vez al lugar santo, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Eso es maravilloso, hermano. El ver también la superioridad de la ofrenda de este sacerdocio según el orden de Melquisedec. Esto es maravilloso. Ahora, cuando es totalmente superior, porque Él se ofreció una sola vez por los pecados para cambiar la conciencia, y las otras ofrendas no cambiaban la conciencia. El hombre fíjese que el hombre venía, el penitente venía y ofrecía el animalito y luego se iba, pero su conciencia no cambiaba, porque no era, y vuelvo a recalcar, no era la finalidad de todas esas figuras y toda la ley y todo el antiguo pacto. No era la finalidad salvar, no era la finalidad salvar a nadie. Yo oía a alguien por ahí que decía que los que se iban a salvar el remanente se iba a salvar por las obras. Ni el remanente se va a salvar siempre por la fe. Por ejemplo, y usted me dice, ¿quiénes son los remanentes? El remanente, le voy a decir por lo menos unos dos porque yo tuve un poco de conflicto para como, bueno, ¿y quiénes son quién es el remanente? Pero en los tiempos de Cristo, ¿quién era el remanente en esos tiempos difíciles de tanta religiosidad impedernida, de gente, paredes blanqueadas? El remanente siempre los guiaba el Espíritu Santo. Aunque nadie puede, porque sin sangre no hay remisión de pecado. Todos tienen que pasar la sangre de Cristo por ellos. Por ejemplo, por eso es que se habla de Enoc. Enoc se lo llevó, lo raptó el Señor. Esa es una figura del rapto de la iglesia. Elías en un carro de fuego, no ha pasado la muerte. En el tiempo de la gran tribulación van a venir a morir son los dos testigos. Tienen que pasar por el lavamiento de la sangre del Cordero. No hay remisión de pecados sin sangre, no se puede. Entonces, ese remanente pudiera ser por lo menos un par de siervos y muchos otros que podemos ver en esos tiempos. Por ejemplo, Simeón era uno que pertenecía al remanente. Ana, porque mientras todos aquellos religiosos estaban en aquellas grandes ceremonias, pero las conciencias muertas. Pero Simeón, cuando el Espíritu, ¡pum!, lo tocó y le dijo, esos muchachos que vienen ahí con ese niño que traen ellos es el que tú has pedido que quieres ver antes de morir. El Espíritu ya lo viene trabajando a ellos. Así que eso es una belleza, hermano, el examinar esto, el estudiar esto, porque vemos la superioridad en todo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, qué pasa con nosotros? Nosotros como iglesia debemos de examinarnos, no debemos de desmeritar, no debemos de desestimar todo esto,
Porque el problema es que el sistema, hermano, nos envuelve, nos seduce, nos diezma lo poco que le estamos dando a Dios, y realmente nos volvemos personas insensibles. Por eso es necesario estudiar para que veamos qué bendición tenemos al estar nosotros caminando en el camino verdadero, en la fe verdadera. Y cuando a través de estos estudios nos damos cuenta de eso, qué importante es afincarnos en la fe y no ver hacia atrás, hermano, y ver hacia adelante, que no nos detenga nada, que no nos interrumpa nada, porque nosotros tenemos todo ya hecho una realidad. Mucho mayor nosotros que los hebreos, porque todavía los hebreos, cuando se les escribe la carta, todavía no estaba el cano divino completo, todavía no estaban todas las cartas recopiladas, pero ahora nosotros sí tenemos. Sería una gran barbaridad, y es una gran barbaridad, ver cristianos flojos, cristianos pecadores, cristianos que no avanzan, cristianos que no se santifican, teniendo, hermanos, el manual completo de lo que es la redención y lo que es lo perfecto en todo el sentido de la palabra. Entonces por eso es que yo siempre tomo esa palabra que dice Lucas: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por habernos dado el mejor pacto, que no lo merecíamos. Gracias. Los que se van a reconciliar, hermanos, repita conmigo, dígale: Señor, ayúdeme. Yo soy ese cristiano, Señor, que necesito revivir, necesito actuar, necesito activar, necesito vivir en el Espíritu, Señor. A partir de ahora voy a orar, voy a leer, voy a buscar tu presencia, Dios, para que mi corazón sea sensible, para poder entender el lenguaje de tu Espíritu Santo. Los que han hecho esta oración ahí en su lugar, siempre mande un mensaje a la página o al Facebook o a las plataformas que tenemos acá como Misión Evangélica y Remanente, y vamos a estar orando por usted. Así que gracias, hermano, eso es una bendición. Espero pues usted no sea cristiano profesante, espero que usted no sea de ese grupo, porque si es de ese grupo, también usted debe de corregir antes que se le pare el corazón o antes que cualquier otra cosa pase. Así que Dios le bendiga.